Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo programa, la segunda edición de Integremos Nuestras Capacidades Diferentes, acá en las pantallas de INET Televisión. Para quienes nos acompañaron en el capítulo anterior y para quienes nos sintonizan por primera vez, este capítulo busca contribuir a la inserción de las personas con capacidades diferentes a través de herramientas informativas. El capítulo de hoy cuenta con la presencia de Rosvita Bello Lara. Ella es una socia del Consejo de Discapacidad acá en la comuna de Osorno. Bienvenida, señora Rosvita. Gracias, muchísimas gracias. Y como en todos los capítulos, contamos también con la presencia de don Juan Reyes, presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad acá en Osorno. Don Juan. Yo también le doy la bienvenida a Rosvita. Gracias. Y se le invitó, ¿no es cierto?, por ser una de nuestras socias más antiguas, y bienvenida sea. Así es. Bueno, Rosvita viene hoy porque ella tiene una historia muy interesante que contar, ¿verdad? Señora Rosvita, cuéntenos su historia. Usted tiene capacidades diferentes, ¿no? Sí, nací con una luxación bilateral de caderas, operada a los 11 años. Fue bastante tardío. Y llevo actualmente 49 operaciones a ambas caderas. ¿Es usted de Osorno? Osornina. ¿De toda la vida? De toda la vida. Y dirigente social de muchas entidades. Dirigente social también. ¿Cómo fue el desarrollo durante los primeros años? ¿Pudo acudir a la escuela, al colegio de forma normal o esto impidió de alguna forma? Era un poco difícil porque yo caminaba con las piernas cruzadas, apoyando el suelo con la mano derecha. ¿Ya? Y para mí la infancia fue muy difícil porque no podía estudiar como corresponde. Un año me operaban y estaba hospitalizada un año y era muy difícil. Pero después se me fue alivianando la carga porque se hace una costumbre. Después de los 11 años, entonces, tiene la primera operación. ¿Esto modificó la forma de andar? Sí, bastante. Bastante. Hubo un gran avance gracias a una eminencia en traumatología que se llamaba Alfredo Rayman Neumann, que operaba en el hospital Manuel Argarán, que hoy es el hospital, no me recuerdo el nombre en este momento. El Manuel Argarán tomó otro nombre después. Y el médico que me operaba hizo, creo que un milagro. Porque cuando yo llegué a sus manos, él dijo que mi caso era muy difícil. Sabemos entonces que es un caso muy singular, un caso con mucha garra entonces para poder superar estas barreras, estas limitaciones físicas que tenía. De ese tiempo hasta ahora, ¿cómo ve que ha funcionado todo el sistema social de salud quizás que ha progresado acá en Osorno? En salud como que no hay un gran avance, porque los traumatólogos como que no tienen mucha empatía con las personas con capacidades diferentes. Pero creo que ha habido un gran avance en lo que son barreras, en lo que son ayudas técnicas, en lo que son diferencias para poder estudiar, oportunidades, eso. Y después de esta Rosvita que tenía tantas dificultades, ¿quién es hoy? ¿Cuáles son las cosas que hace? ¿Cuáles son las comunidades que dirige? Bueno, yo en mi vida me hubiese gustado ser asistente social, pero no pude estudiar. La primera institución que dirigí fue la Agrupación de Lisiados Osorno, con María Teresa Gebauer, que era la presidenta de ese entonces, y después fui yo la presidenta. Ahí se organizó un deportivo que hoy en día se llama DIRMO, y que en ese entonces también se llamaba DIRMO, para competencia en sillas de ruedas, tenis, básquetbol, competencias de slalom, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de la bala, eso. ¿Eran bastante variadas las actividades entonces? Y éramos muchos, y de esos muchos quedamos muy pocos. Bueno, acá nosotros vemos a la señora Rosvita en un asiento normal, digamos, en una silla, pero ella llegó en una silla de ruedas, pues el desplazamiento que hace lo debe alternar, ¿verdad?, entre la caminata y la silla de ruedas. Más bien porque con los años
el ser humano se deteriora y mi columna se deterioró. Y actualmente estoy con una morfina mensual y tramador para paliar un poco el dolor diario. Una medicación bastante fuerte, bastante agresiva. Daña mucho los riñones. Ese es el gran drama de la medicina actual, que los medicamentos que son para paliar los dolores te van dañando otros órganos, estómago, hígado, riñones. Don Juan, sabemos que conoce muy de cerca la historia de la señora Rosita. Sí, bueno, no hemos tenido una confianza tan profunda. Ahora estoy aprendiendo, ¿no es cierto?, conociendo la historia de ella, de su niñez, de su juventud. Yo la admiro mucho por su trabajo, por la lealtad que tiene con el Consejo y por su lucha con la discapacidad. Ella es una de las voces más valientes que tenemos aquí en Osorno para poder contestar y preguntar, ¿no es cierto?, a autoridades sobre la situación de nosotros, que es muy desmedrada, ¿no es cierto?, y eso nos conlleva a nosotros a tenerla como aliada fuerte, ¿no es cierto?, como una líder dentro de su discapacidad. Así que por ese sentido también yo la invité para que ella también se vea de alguna manera también apoyada por el Consejo, ¿no es cierto?, y decirle a ella que la tengamos por muchos años para que siga trabajando con nosotros y veamos en un momento, ¿no es cierto?, las cosas que estamos haciendo, que se logren en base al trabajo de muchas personas, pero especialmente de ella. Claro que sí, me parece muy importante también que los actores de esta contribución que buscamos de la inserción en la sociedad, tanto educativa como laboralmente, como veíamos también en el capítulo anterior, tiene mucho que ver no solamente con las personas que están afuera, sino también con aquellas personas que presentan capacidades diferentes, que muchas veces son físicas, también pueden ser intelectuales. ¿Qué significa liderar este grupo de comunidades, pero siendo una persona con capacidades diferentes? ¿Es distinta la voz del liderazgo? Es que cuando uno lleva una capacidad diferente desde niña, hay que enfrentar muchos escollos, muchas barreras. Y esas barreras van forjando en el ser humano una personalidad distinta. Mi familia me protegió mucho, yo me crié con los abuelos. Y la abuela era muy protectora. Y cuando yo llegué a la casa de mi familia, voy a contar una anécdota. Mis hermanos me tomaban, me pescaban, como sabían que no me podía parar sola. Me tiraban en la mitad de la calle y me decían, párate. Eso me dio la fortaleza. En ese entonces yo lloraba, pataleaba, armaba todo un lío. Pero después fui captando que lo que ellos estaban haciendo era prepararme para el día de mañana, para tener más defensas. Y yo siempre tuve la ventaja de tener una personalidad muy fuerte. Y esa personalidad me hizo pensar siempre en los demás. Yo fundé organizaciones sociales en Osorno y luché por muchas diferencias sociales. Fundé en ese entonces los sordos mudos, que eran muchos, que se aliaron a nosotros y estaban bajo nuestro alero de la Organización de la Discapacidad. Y también llegaron después enfermos mentales a nuestro grupo. Y por esa razón y cosas de la vida fundé talleres en el Centro de Salud Mental y colaboré 11 años ahí. Porque a mí las enfermedades mentales me llaman muchísimo la atención, porque también deben ser consideradas capacidades distintas. Así es, son capacidades diferentes de todas formas. Eso que usted menciona sobre la capacidad de rescatar lo bueno de las situaciones malas habla mucho de una persona resiliente, ¿verdad? La resiliencia se trata de eso. En el grupo en el que ustedes comparten a diario, don Juan, ¿cuál es la motivación que usted ve en personas como Rosita para participar tan activamente de este proceso? Bueno, para mí ella es un ejemplo dentro de las reuniones mensuales que tenemos, porque es la voz cantante en diferentes situaciones, cosas de que otras personas con discapacidad no se atreven a decir, las dice ella, ¿no es cierto? Y ella viene siendo ya la voz de los sin voz
para ir viendo las situaciones que nosotros tenemos que ir luchando día a día. No es fácil, demoramos años en hacer cosas, ¿no es cierto? Pero las vamos haciendo. Pero sí nosotros salimos un poco más tranquilos de estas reuniones porque hacemos un sinnúmero de cosas. Y ella es importante porque, como les digo, ella está siempre ahí, siempre, ¿ah? Y con sus acertijos, ¿no es cierto? De repente con sus tallas y esas cosas que van alegrando una reunión. Nuestras reuniones no son tan opacas, no son tan complicadas, sino que son más un encuentro. Y ahí que todos los meses nos van preguntando inmediatamente cuándo es la próxima reunión. ¿Ah? Porque se habla muchas cosas, se dicen muchas cosas. Y como como se llama el Consejo Comunal de la Discapacidad, una institución que recibe a todas las instituciones, entonces muy variada las discapacidades que hay, ¿no es cierto? Y se va aprendiendo unos a otros, ¿no es cierto? Y en el fondo se van queriendo, se van apreciando, se van motivando para seguir adelante. Esa es la función de nosotros. El Consejo Comunal es un alero, ¿ah? Porque todas las instituciones son autónomas. ¿Ah? Cada una tiene su directorio, ¿no es cierto? Tienen sus anhelos, porque no podemos, como se dice, revolver la discapacidad para poder solucionar el problema, no se puede. Se tiene que hacer por organizaciones. Pero sí nosotros somos el alero de ellos y ayudamos en algunos proyectos macro, como este, por ejemplo, que traemos muchas personas, ¿no es cierto?, de distintas discapacidades, y se van solucionando los problemas. Ahora estamos esperando la posibilidad de una casa de acogida, ¿no es cierto?, que posiblemente a fines de año salga, y yo pienso que el otro año ya sería, pero fabuloso. Claro que sí, me imagino que con tanta variedad también de grupos, de entidades, tienen que haber muchas opiniones distintas. Y ya nos acaba de decir don Juan 2 veces que usted es una persona que dice las cosas que pocos se atreven a decir. Pero veámoslo por un poco la crítica constructiva. ¿En qué estamos trabajando ahora como sociedad del Consejo Comunal de la Discapacidad? ¿Cuál es la crítica y cuál es el plan? Yo tengo una sola crítica, y es que muchas veces nos convierten en los sin voz. Porque don Juan, siendo presidente años del Consejo de la Discapacidad, tiene grandes luchas, pero esas luchas van a los papeles y hacen oídos sordos los diferentes gobiernos que hemos tenido. Por ejemplo, la casa de acogida, que es una necesidad. Es una necesidad, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los discapacitados, con capacidades diferentes, sean psíquicos, sean visuales, sean auditivos, sean físicos, se les van los familiares, se les van los padres. ¿Y qué hacen? Don Juan, por ejemplo, tiene una hija autista. El autismo es uno de los grandes problemas en la actualidad, porque mueren los padres y ¿quién se hace cargo del niño o la niña autista? O del adulto autista. Yo tengo una vecina que tiene un hijo autista, lo tengo muy cerca, luché para lograr una pensión y qué sé yo, ayudando a esta niña que obtuviera una casa. Pero ¿quién va a cuidar a Claudio cuando la mamá muera? Esa es la gran pregunta. Claro que sí. Entonces se necesita un hogar que acoja a estas personas y les dé una vida un poquitito más amena. Claro que sí, lo conversábamos también en el capítulo anterior. Este programa no habla sobre que existan o no existan las herramientas educativas, o que existan o no existan los entes que regulen esta inserción, sino de hacer efectiva. ¿Cómo hacemos efectiva la inserción de las personas con capacidades diferentes en nuestra sociedad? Y una de esas cosas yo creo que también es asegurar el futuro. No solamente con la escuela, como la escuela Taller Ríe que nos acompañó en la última ocasión, sino que también luego, porque ya hay más personas que son mayores de 26 años, ¿verdad?, que deberían poder trabajar y deberían poder también tener un lugar donde quedarse. Hay una cosa que me parece, don Juan dijo que yo era muy directa. Yo creo que nuestra sociedad tiene poca empatía, poca deferencia con lo que son las discapacidades, por el hecho de que, por ejemplo, pequeño ejemplito, yo tomo un colectivo, pasan 20 y no paran.
Yo un día estuve 1 hora y 45 minutos esperando colectivos. La Asociación de Ciegos, con la señorita Cecilia Cram, que es su presidenta, que la admiro muchísimo, ella pidió para que los colectivos tuvieran un logo que decía "Yo te llevo". Perfecto, una parafernalia se inauguró, pero a la realidad sacarán tener el logo en la puerta cuando no van a pasar a buscar al anciano, al discapacitado, que apenas camina, y más aún si va con una silla de ruedas. Muchos del canal El Joven me conoce años, yo prefiero caminar o rodar por Osorno. Pero, ¿qué pasa con la persona que no tiene el interés y la fuerza para hacerlo? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la inserción social? Claro que sí, porque no solamente parte de las instituciones. El joven es nuestro camarógrafo que también realiza prensa, entonces se encuentra mucho a la señora Rosita que también anda haciendo, por supuesto, sus gestiones y sus trámites en el centro. Muchas veces la sociedad genera un rechazo. Es como muy difícil que tomemos conciencia, porque pensamos, a mí no me va a pasar. A mí no me pasa y no le pasa a nadie cercano a mí, digamos en mi círculo directo, entonces la verdad es que no lo veo. De alguna forma invisibilizo este problema. Claro. Así es, o sea, la sensibilidad es notoria en nuestra ciudad y creo que también en las otras ciudades, pero lo he notado más aquí en Osorno porque yo soy representante del Consejo, ¿no es cierto?, ante la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, que tiene un departamento de discapacidad y en la cual les tiro de panelista y he recorrido prácticamente todo Chile, pregonando, si se quiere decir, ¿no es cierto?, la discapacidad, y lo he visto, ¿no es cierto?, en gran modo de que pasa igual que la Teletona, o sea, hacemos un congreso, por ejemplo, que hicimos en Iquique, apoteósico, precioso, todo eso, y después el gerente de allá de Santiago, de Sofofa, me dijo, Juan, me dijo, me gustaría que invitarte y que fuéramos ahora a Iquique. Dijo, no pasa nada, todo es igual, o sea, no hay sensibilidad. Por eso nosotros aquí en Osorno luchamos, sacamos estos proyectos de televisión, ¿no es cierto?, hablamos en la radio, comentamos con la gente, hacen colectas. Ayer estuvo la colecta de los ciegos, que me parece que le fue bien, y esa plata es justamente para poder sustentar, para que se puedan sustentar, ¿no es cierto? Los proyectos del gobierno, de las municipalidades, son para adquirir bienes materiales o talleres, son platas dirigidas. No se puede sacar un peso de ahí para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y eso realmente es un problema que tenemos nosotros las agrupaciones para ver, y muchas veces sacando plata de bolsillo para dar solución a nuestro problema. Eso tendríamos que estarlo arreglando, pero ya mediante leyes, ¿no es cierto?, que cuesta mucho conseguir de que le den un cierto porcentaje a las instituciones, ¿no es cierto? La Pollagol, ¿no es cierto?, el Quino podrían perfectamente un 1 o un 0,5% aportar a las instituciones que estén registradas en un sistema verdadero, ¿no es cierto?, para dar solución a estos problemas, y otro sería el cuento. Pero es eso, el problema de la sensibilidad. Nosotros, cuando, tal como estás tú, a nuestro alrededor estamos todos felices, no nos acordamos para nada, pero después nos sucede algo, ya automáticamente nos cambia la vida. Nos cambia la vida. Sí, yo creo que muchas veces esta insensibilidad o esta invisibilización que nosotros vemos pasa no necesariamente por maldad, no es porque yo no quiera ver, es simplemente porque yo creo, tal como usted decía, yo soy muy empática, lucho por las demás personas. Yo creo que ese sentimiento nace muy pocas veces de la nada. La mayoría de las veces nace porque yo he vivido algo, porque a mí me dolería estar en ese lugar, quizás. Entonces no es maldad. Muchas veces no lo pensamos, y yo creo que estos espacios, tal como dice don Juan, son espacios para concientizar también, para despertar a veces, porque no es maldad, no necesariamente es ignorarlo a propósito, pero a veces yo no lo sé, no me entero, no lo veo. Yo recuerdo el año 81, creo que fue, que me tocó dirigir la Teletón de Osorno.
y se me ocurrió hacer una peña para reunir fondos para la Teletón. Fue muy bueno, pero ahí analicé un poco la psicología de los osorninos. Y los osorninos, mientras no le muestren el dolor de la otra moneda, de la otra cara de la vida, él no acciona. Y el lema en ese entonces fue: ponte en mi lugar. Hoy en día, con 62 años a las cuentas, me encuentro con personas y me dicen: tú eres la persona que tanta peleaba, ponte en mi lugar. Es bueno que se recuerden de hecho, porque yo actualmente, en el mundo en que vivimos, hay enfermedades como la diabetes que crían un ser discapacitado. Le cortaron una pierna y quedó discapacitado. La fibromialgia, una enfermedad moderna, que es causal, la gran mayoría, de la alta medicación que recibe un ser humano, que tiene un problema físico, un problema psíquico, un problema mental. La fibromialgia es un asunto que es un dolor constante. La Dania, la presidenta, yo también la admiro. Y ella me invita a sus reuniones. Y en realidad veo que cada día sube la tasa de personas con fibromialgia. Los ciegos, los sordos, los mudos, sordos mudos, tienen un mundo que a mí me encanta observarlos cuando nos reunimos. Cómo hablan ellos con sus señas, cómo se comunican. Pero ellos están en su núcleo. ¿Qué hacen cuando van a un banco? Un día yo fui a cobrar mi pensión. Disculpa que me alargue. Un joven, un casquero, trató tan mal a un sordo que yo me paré y le dije: a ver, momento. Yo te voy a decir algo. Yo te traduzco lo que él quiere explicar. Para mí, desde que yo se le perdió la tarjeta y tú eres tan tontito, disculpando la expresión, que no le entiendes, pero con gritos él no te escucha, es sordo, es sordo. Y la madre del niño sordo se paró y me dijo: señora, si todas las personas se preocuparan de lo que hay alrededor, tendríamos una sociedad diferente. Y yo creo que en eso radica la pelea de don Juan. Yo lo veo con los años, que su salud está decayendo. Su único sentimiento es su hija. Yo lo admiro desde que él tomó la orden de presidente y rema muy solo. Y eso... Pero con una gran motivación. Pero yo creo que hace más. Falta más cooperación del Senadis. ¿Un llamado al Senadi entonces? Y Juanito me dijo: no vayas a decir cosas que no debes. Pero voy a decir esto: diputados y senadores ganan millones, se embolsan todo el dinero en el bolsillo. Estamos en plena época de elecciones. Porque estos diputados y estos senadores, anoche yo me dije: voy a decir lo que tengo que decir. Señores diputados y señores senadores que están sentados en el Senado años, colaboren con las entidades sociales, sáquense unos pesos del bolsillo para que se ganen el voto del ciudadano. Eso arreglaría todas las discapacidades, todas las agrupaciones que tienen capacidades distintas, porque somos muchos. Claro que sí, y estamos escondidos. Falta inversión, tal vez, falta visibilizar, yo creo, falta concientizar y que todos tomemos acción en esto. No solamente las autoridades, sino también nosotros. Hemos revisado ya, entonces, la misión que tenemos como sociedad nosotros de también insertarlos, pero amablemente, porque no solamente se trata de que lo veamos como yo coopero con la Teletón o yo doy mi vuelto de repente en el supermercado, pero luego, claro, o sea, no le doy el espacio a una persona con capacidades diferentes. La semana pasada. Para la fila, o si me dan segundo. Lo que usted decía de los sordomudos a mí me parece súper interesante, porque la verdad es que
cuando hablamos de capacidades diferentes, no es lo mismo que discapacidad. Y eso nosotros lo vemos claramente en las personas que tienen dificultades auditivas o dificultades del habla, porque ellos se comunican, ellos son funcionales, pueden estudiar, pueden trabajar, muchas veces son brillantes y son encantadores, pero viven muy distinto a nosotros. Y como viven distinto a nosotros, no nos damos el trabajo de entenderlo. No nos damos el trabajo de aprender. Señora Rosvita, ¿usted sabe sordomudo y eso? Me decía que le tradujo al guardia. No, yo con solo ver cómo mueve la boca un sordomudo le puedo entender. Y además manejo muy bien el lenguaje de señas. Pero hay ciertas cosas que con los años se me han olvidado, pero me entienden perfecto porque tengo 3 vecinos sordomudos y me comunico excelente con ellos. Cualquiera puede entonces hacer este esfuerzo y tratar de entender en lugar de actuar como ese guardia que actuó de forma tan agresiva, ¿verdad? Claro. Y además ineficiente, porque podría haber gritado todo lo que quería y no iba a funcionar. Bueno, yo quería hacer una acotación chiquitita de que ya no hay sordos mudos, son solamente mudos. Tal como viste Rosvita, si uno le modula bien a un sordo mudo, entiende perfectamente. Entonces uno puede conversar con él y él con sus señas, porque no va a poder hablar, porque no ha tenido, ¿cómo se llama?, la expertise de tener una enseñanza, ¿no es cierto?, en el aula, puede perfectamente entenderse, pero ya estamos viendo, se han mandado documentos, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación, de que tiene que estar dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación ¿cómo se llama esto?, lenguaje de señas y ¿cómo se llama esto? El sistema Braille. Con eso yo pienso que estamos dando un tremendo paso. Ahora recién estamos con la nueva ley de la discapacidad, que ya están saliendo estos reglamentos. Salió la nueva ley, ¿no es cierto?, de inclusión laboral, que también todavía no salen los reglamentos. Vamos a tener que esperar un par de años, pero yo pienso que a futuro vamos a ir solucionando el problema. Pero tiene que ser más ágiles las autoridades para poder de frentón hacer, ¿cómo se llama?, lo que quiere la gente, ¿no es cierto?, que es superarse y ser casi normal lo que son discapacitados. Estamos en el siglo XXI. Y ya está bueno ya, o sea, se ha abusado demasiado de la discapacidad. Yo pienso que los legisladores quizás dicen, una persona con discapacidad no es un voto, entonces, ¿qué me importa a mí? Pagamos impuestos. Claro que sí. Me gustaría cerrar este capítulo porque, Sí. este primer bloque del segundo capítulo, Sí. Integremos nuestras capacidades diferentes, rescatando que esta inserción se logra también a través no solamente del dolor y de la parte como oscura, sino también de mucha fuerza, de mucho empuje, tal como de la señora Rosvita Bello, que nos acompañó muy amablemente hoy con su historia, con su historia de lucha, con su historia de esfuerzo y de superación también, y de liderazgo, de liderar todas estas comunidades y estas organizaciones. Señora Rosvita, le agradecemos su presencia acá en el canal. Muchísimas gracias. Agradecida a ustedes y a Juanito. Gracias, Roy. Nos vemos a la vuelta de comerciales Nos entonces, vemos porque a la nos vuelta vamos a una pequeña pausa. A una pequeña pausa y una próxima invitada. Así que no se lo pierda. Espérenos unos minutos, pequeños minutos, porque ya estamos de vuelta con Integremos nuestras capacidades diferentes acá en las pantallas de INET Televisión. No se vayan.